que vayan entrando totalmente 100% real. Ay, me cago en la puta. ¿Esto qué es? Ojito, guardián blanco, chicos. Ha tocado una granjita, Ok, vamos a ver si tiene ruina. 3, 2, 1. ¡Pa! No la tiene. Popeo de tótem. No, ok. Cosechadora o aquí arriba o aquí en la esquinita. Utilizamos el olfato del caniche. Es legión, coño. Utilizamos el olfato del caniche. Creo que se la acabo de liar, papá. Creo que se la acabo de liar, papá. ¿Cómo juega el Tito Reu? ¿Habéis visto cómo con el primer salto, gente? ¿Habéis visto cómo con el primer salto lo que he hecho es meterle el baiteo? Y aquí me voy, me vuelvo y pum, en la boquita. Y ahora full distancia, pero el killer no parte. ¿Por qué? Porque lleva, bueno, sí parte al final, ok. Lleva resistente. Esto implica que puede ser que lleve resistente más furia espiritual. Que ya sabemos que cuando Legión viene con el poder y le metes el palet y tiene furia espiritual, hay que tener mucho cuidado, ok, gente. Así que muy bien jugado aquí, chicos. Yo le salto, yo tengo la visión del killer, pero yo le salto diciéndole que me estoy viniendo por aquí, que él escuche el salto, ¿no? Como que yo me he tirado, pero es broma. En cuanto tú te vas a venir por ahí para recortarme, yo salto y vuelvo a saltar de frente, con lo cual ya te he quitado la posibilidad que puedas, ¡pum!, meterme con el poder, ¿eh? Y mira que me gusta que me metan, ¿no? Ok, bro. Grande. ¿Cómo estamos? Fercus. Y aquí obviamente me voy, me vuelvo y pum, en la boquita. ¿Por qué? Porque sabemos que el killer no va a parar. Sabemos que viene full. Él va a continuar. Vemos que tiene resistente, fuerza brutal. Me ha parecido escuchar que también la tiene, ¿ok? Me ha parecido escuchar como que tiene fuerza brutal también. Y esto implica que seguramente puede ser que te lleve una furia espiritual muy rica, ¿ok? ¿Cómo estamos, Miltubs? Muchísimas gracias, hermano, por el follow. Aquí tienes el canal de YouTube con muchísimo contenido de Dead by Daylight, por si le quieres echar un vistazo. Gisela, ¿qué tal, Gisela, mi niña? Estamos muy bien aquí, la verdad. Muchísimas gracias, guapa, por preguntar. Un placer de tenerte por aquí. Gracias por ese añazo que poco se habla que llevas ya aquí con el Tito Reu, ¿no? Muchísimas gracias de corazón por todo tu apoyo y toda tu amabilidad. Muchísimas gracias, Gisela, de verdad, mi niña, en el pecho, joder. El Chiso Gamer lleva sobre tensión. Te regalaron una suscripción, ¿Cómo estamos, Free? Reudy Bebé, el nuevo Survivor no vendrá solo, ¿cierto? ¿A qué te refieres? Si vendrá con Killer, el nuevo superviviente obviamente no va a venir con Killer, ¿no? El Killer ya ha venido, gente. El Killer ya ha venido. Mientras patea el motor, yo voy a intentar tomar toda la distancia que puedo para provocarle que venga con el poder. Ahí ya nos está viendo, pero obviamente al Killer como que no le interesa mucho continuar lo que viene a ser la chase conmigo, ¿no? Él patea motor y yo tomo distancia, con lo cual, pum, me voy. Tienes que activar el poder. Ok, ahora seguramente puede ser que venga. Bueno, que puede ser que venga, no, que viene, pero viene por el otro lado, ¿no? De putísimos locos. Vale, vamos a ver, aparentemente sí que se va a venir con nosotros. Ok, así que no se va a venir con nosotros. Esto pinta mal, Esto pinta mal porque se viene el zoneo a full, Se viene el zoneo a full, gente. Muchísimas gracias, Gisela, de verdad. El nuevo Survey será de pago. Franco, lo veremos. Son cosas que piensa que si yo las sé no puedo decir nada, ¿me entiendes? Lo veremos, ¿no? Pero bueno, estaremos ahí pendientes, ¿no? Claro que sí. Vamos a tope, bro. Un día un video de cómo correr hacia atrás. Mi hijo no está el Monwall, el Monwall. Bueno, el Monwall es más que todo por temas de visión y tal, porque recuerda que el Monwall no hace nada, ¿sabes? Simplemente pues el practicar y el irte hacia atrás corriendo, pero poquito más, ¿no? No te da ningún tipo de jugabilidad, a lo que me refiero. Muy buenas, Talo Girona. Muchísimas gracias, Talo, mi niño, por esos 12 meses en la familia, por todo tu apoyo y por toda tu generosidad de forma directa. Muchísimas gracias, Talos, bebé. Bienvenido, mi niño, gracias por seguir apoyando mi canal, Pero bueno, sí es cierto, Talos, que ¿por qué no? Podríamos hacerlo, claro. Claro que sí, sin ningún tipo de problema, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, no te da ningún tipo de jugabilidad, ¿no?
Aquí para que no me pueda taponar ventana, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, el killer ya sabemos que es una legión y no va a querer chasear lo que... Salta ventana, salta ventana. No va a querer chasear lo que viene a ser mucho, ¿no, gente? Al ser legión, en teoría. Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si llegamos. Llegamos y lo he dicho. Furia espiritual. Furia espiritual. Me voy, me vuelvo y aquí lo voy a tirar. Me suda los huevos, ¿ok? Me suda los fucking huevos. No sé dónde está ahora mismo. Ok, no sé dónde está ahora mismo. Good job. Bien, sabíamos que llevaba furia espiritual 100%. Lo acabamos de ver, ¿no? Llevaba furia 100%. Llevaba furia espiritual 100% y aquí lo compramos. No lo sabíamos que llevaba furia espiritual, pero teníamos el dedito preparado, ok, para irnos a casa de Chapa. Así que good job. Sin problema, gente. Qué oscuro han dejado casa de Chapa. Sí, tío, han dejado casa de Chapa bastante oscuro, Osman, bienvenidísimo al canal. ¿Qué pasa, mi niño? Mae, ¿cómo estamos, guapo? No se ve nada en Chapas, Tofu. Hay que tener cuidado porque habéis visto que en casa de Chapa se ha tragado, ¿no? El min game, Ojito, nosotros nos comemos furia espiritual, de la cual ya hemos hablado previamente al inicio de la partida, viendo que lleva resistente y viendo que lleva fuerza brutal. Estaba claro que seguramente puede ser que... Estaba claro que podía ser que llevara furia espiritual, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí, en el momento que nos comemos furia, nosotros estábamos preparados para lo que podía pasar. Sabíamos que podía pasar, que nos podíamos comer furia espiritual. Pero pensamos, tiramos el chungo para la ventana de Chapa, pero no de forma que yo no pueda hacer el salto rápido. Lo tiro de forma recto para yo bordearme e irme como hacerle el salto. Con lo cual le baiteamos por segunda vez, ¿me entiendes? Se come, y aquí obviamente ya le jugamos safe y sin problema. ¿Cómo estamos, Fenrir? ¿Qué pasa, mi niño? Ahí ya le vamos a jugar safe, me niego a caer. ¿Por qué? Porque no he visto dónde estaba. No he visto dónde estaba, lo diré, gente. El sótano, vale, estoy aquí modo chill. Y pues ahí había que tirarlo. ¿Cómo estamos? Está 8. Eres un grande. A mí el IQ no me da para tanto. Tú tienes que pensar, ok, tú tienes que pensar en el killer, ¿vale? Aquí, mirad, yo aquí ya estaba preparado. No quería tirar el chungo al palet porque sabía que me podía comer furia. Pero en cuanto yo me como furia, yo me vengo por aquí. Aquí, te meto el chungo hacia acá. Y yo desde aquí sí puedo saltarte rápido. ¿Qué pasa? Que tú estás por aquí. Seguramente me vas a dar el golpe, con lo cual te baiteo. Lo que pasa es que aquí tienes que tener cuidado porque te quedas un poco pillado, ¿no? Le metes el baiteo, pega el M1 y eso te hace que te vengas... ¡Pum! Palecito en la boca para que tú a mí me repeles, ¿no, bebé? Tienes que dropear la chase de nuevo. Estás perdido, ¿no? Tienes que dropearla. ¿Cómo estamos, Kaito? Kaito, me alegro mucho de verte. Aquí nos gustan mucho los caramelos de Laimon, Bro, déjate tú de tantos pistolines, que los pistolines no te hacen lupear juntos, ¿no? Estás full pocho, ¿no, bebé? Bienvenidos, chicos, a los que vayan entrando. Carlos Girona, muchísimas gracias. Fernand, gracias por el follow. Y aquí tienes el canal de YouTube con muchísimo contenido de Dead by Daylight. ¡Esa es! Y aunque tenga furia espiritual, ok, no tiene Noed. Lo que sí es cierto que no tiene Noed, pero... estamos jodidos. Pero Reudil Ruediger, habéis visto cómo le hacemos el amago, ¿no? Habéis visto cómo primero le baiteo, ¿no? Primero le baiteo. Quítate de aquí, hombre. Ábreme, ábreme. Ábreme, Guillao. Aquí le baiteo. Y como de una zona donde por segunda vez consecutiva me como furia espiritual, me pegas el M1, pero en el nuevo Jungle Gym de... granja, como nos abrimos, aguantamos y en cuanto le vemos la visión, ¡pum!, metemos el timing correcto de salto, pegas el M1, te tienes que recuperar e ir a por mí. Tengo el control de la visión de fuerza. Me voy, como la chica, ¿no? Que me pongan 2 legiones, que me las como. Locos, ¿no? Darius, de putísimos locos, gente. 3.400 horas que tiene el killer. 3.412 horas
que tiene el killer, ¿eh? Ojito que el MMR, aquí lo tenemos, ¿eh?